De acuerdo. Ahora, ¿usted ve en esto cierta complicidad del gobierno de transición de Yanine Áñez con el masismo? Hay mucha gente que cree que hay un acuerdo por debajo de la mesa y hay algunas acciones, lógicamente, que podrían más o menos deducirse de que habría un posible acuerdo. ¿Usted piensa de que hay algún tipo de relación y de acuerdo entre el MAS y el gobierno actual? Yo he escrito sobre el particular en función de hechos y la columna que escribí hace varias semanas, yo creo que fue a principios en el mes de enero, eh, tiene un concepto que es muy importante y que describe la situación. Libia pasó de la posibilidad de tener un gobierno de transición, peligro de tener un gobierno de continuidad. Porque todo lo que represente alianza con el MAS supone la permanencia del sistema dictatorial y la imposibilidad de recuperar la democracia. Y en Bolivia no se ha tocado las republiquetas del narcotráfico Claro, establecidas por claro. Evo Morales y la dictadura. En parte de la zona del altiplano boliviano, que está en el trópico de Cochabamba, en los valles de Cochabamba, en el norte de Santa Cruz y en otros lugares del país. Hay verdaderas republiquetas donde no llega el poder del Estado. Yo me acuerdo en la década de los 90, el año 94, Evo Morales tenía una zona roja en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, donde él no permitía entrar a nadie y ese era un centro de narcotráfico. Así es. Llevamos adelante una serie de políticas y acabamos con la zona roja y recuperamos para el país esa región, no sin esfuerzo, desarrollo alternativo, más de un estado de sitio, y eso valió que Bolivia recupere la confianza y que el año 95 y el año 96 se me declare como el líder de la lucha para recuperar ese territorio y la lucha contra el narcotráfico como el hombre de año. PAT y otras entidades me hicieron ese honor. Esto se ha perdido, porque Evo Morales en su dictadura ha construido un narcoestado y ha construido una base central para el narcoestado que es el trópico de Cochabamba, un aeropuerto internacional del cual existe prueba que él ha despachado cargas de cocaína a la terminal presidencial de Venezuela en Caracas en aviones militares bolivianos. Ha dotado a esa zona de elementos que soportan el negocio del narcotráfico, como por ejemplo el hecho de instalar allá la fábrica de urea, que es un importante elemento Claro. para llevar adelante la producción de cocaína, Sí, sin duda. papel, y una serie de elementos que hacen de eso una republiqueta. O sea, Mm. eso es lo que hay que tocar. Pero, de nuevo, ¿qué es primero? ¿Se puede tocar eso con los jueces de la dictadura? O sea, se necesita un plan nacional, de unidad nacional, que es otro de los elementos que siempre reclamo, para terminar con la dictadura. La dictadura es muy fuerte, es muy poderosa para que entre la gente que defendemos el retorno a la democracia y que defendemos la libertad, estemos acusándonos. Por eso, cuando usted me pregunta qué opina de Áñez, no sé qué, yo quisiera que al gobierno de Áñez le vaya realmente bien y que sea de verdad un gobierno de transición, pero no es el resultado que está ofreciendo hasta ahora. Sí. Y por eso lo que hago es reclamar desde siempre, y usted va a ver mis escritos y mis intervenciones, y aprovecho la oportunidad, la unidad del pueblo boliviano, derrotar a la dictadura y rescatar la democracia. En Bolivia hoy día no hay democracia. Así es. Esta es una ilusión de democracia con la alegría de que Evo Morales se fue. Pero una vez que se fue el dictador, le he demostrado elemento por elemento, con ejemplos concretos, pero hay cientos de ejemplos de que la dictadura está intacta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento de crisis por el coronavirus? O sin crisis, sin coronavirus, unidad para recuperar la democracia. Es claro que entre los candidatos presidenciales, Camacho, Yanine Áñez y Mesa, hacen cerca del 50% del apoyo Claro. nacional. Divididos, Ah, que tiene 35, casi 40% los derrota. claro. Entonces, si se mantiene esta disputa con otros candidatos menores, además, va a ganar la dictadura. ¿Por qué va a ganar la dictadura? Porque además estamos yendo a elecciones en el sistema dictatorial.
constitución de la dictadura, con la ley electoral de la dictadura, con los sistemas de reparto de diputados de la dictadura, donde ha desaparecido el voto universal. Sí, sí. El voto universal consagrado por la Revolución Nacional es un voto donde cada ciudadano vale un voto, donde todos somos iguales. Y eso no existe en Bolivia porque Evo Morales en su dictadura ha creado normas para que la gente de las áreas rurales donde él tiene control puedan elegir con menos votos candidatos o diputados uninominales y que el voto del ciudadano, donde Evo Morales tenía menor aceptación, valga menos. Así es. No hay democracia ni siquiera en el voto, porque el voto universal ha desaparecido. Ahora, la otra práctica, la práctica del voto comunitario, donde comunidades se reúnen y dicen vamos a votar por este candidato y nadie más llega. Eso no es democracia. Ahora, usted, me parece importante lo que usted acaba de tocar, porque hay varios que están abordando y han demostrado técnicamente que efectivamente es así, lo que usted acaba de decir, que en el área rural tiene una votación y obviamente la gente de la ciudad tiene otra votación y no se respeta el principio de igualdad. Mire, acá en el departamento de Tarija, por ejemplo, el gobernador actual ha ganado la elección, sin embargo, el control de la asamblea departamental está en manos del MAS y ha perdido la elección en el MAS. O sea, ¿cómo es eso? O sea, una cuestión medio rara, ¿no es cierto? Entonces, justamente por este esquema. Ahora, ¿usted cree que se debe revisar antes de ir, porque hay mucha gente que está protestando por esto, se debe revisar antes de ir a las próximas elecciones? Porque no se ha tocado esa estructura, no se ha desmontado esa estructura como usted manifiesta y que sigue intacto, digamos, ¿no? ¿Se debe revisar esto? Mire, amigo Farfán, lo que usted acaba de demostrar es simplemente que la dictadura está en plena vigencia. Sí, y claro. esto de que un candidato gane la elección departamental se llama dictadura. Porque está hecho para que el central montado, dictatorial, montado por Evo Morales, maneje todo. Y le voy a dar un dato que es muy importante para el pueblo boliviano. Esta no es una creación boliviana, no es un proceso nacional. Así es. Es lo mismo que han hecho vigente en Nicaragua, que es lo que en su momento plantó y ya lo han cambiado en el Ecuador, y es lo que funciona drásticamente en el régimen cubano castrista, donde se pretende decir que los cubanos votan, con la diferencia que en Cuba hay un solo partido que es hacia donde Evo Morales nos quería llevar. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer para salir de esto? Hay tres cosas como mínimo. Primero, tiene usted que eliminar la estructura jurídico-política en la que está asentada la dictadura. Y eso es la constitución del Estado plurinacional, que es una constitución además falsificada. Claro. Porque la constitución del año no permitía asamblea constituyente y para eso falsificaron en el año 2004 una ley de reforma constitucional. Hicieron la asamblea constituyente y la asamblea constituyente tuvo que salir corriendo de Sucre, se instaló en Oruro y pese a haberse pasado año de mandato que le había dado ya esa primera falsificación, la Asamblea Constituyente mandó un texto al Congreso de una constitución. Y ese texto que manda la Asamblea Constituyente desde Oruro no es la constitución del Estado plurinacional. Porque, y esto los bolivianos lo tienen que saber y lo tienen que recordar, el Congreso de ese momento, en un acuerdo hecho entre la oposición que controlaba el Senado, el presidente del Senado era el señor Ortiz y el jefe de senadores era Tuto Quiroga. Tuto tenía 13 senadores y Samuel Doria Medina tenía 1, con lo que tenía mayoría. Hacen un acuerdo con Evo Morales y hacen una ley interpretativa que dice que el Congreso Ordinario va a interpretar el texto del proyecto de Constitución que mande la Constitución. Y ahí nace una aberración. El Estado redactada no por la Constituyente, si quiere está redactada el Congreso. En los nombres de los redactores, que no se los voy a dar hoy día, porque ya sería mucha noticia, y esa es la Constitución con la que salen a decir que era la Constitución de la Unidad Boliviana y que en 2009 hacen un referendo fraudulento, con fraude electoral, que hacer fraude para ganarle a Bolivia, y miren los resultados, con 6 masacres de por medio.
Existía la media luna y tienen que enjuiciar, deportar y masacrar al gobernador de Tarija, Cosío. En Pando producen la masacre del Porvenir, con el liquidan y meten a la cárcel por años injustamente como el preso político más notorio al gobernador Leopoldo Fernández. Claro. Hacen la masacre del Hotel Las Américas, famosos que los llaman casos de terrorismo en Santa Cruz. Hacen la masacre de Cochabamba, matan a Pobre Murresti y a otra gente, y persiguen al gobernador Reyes Villa. Hacen lo mismo en Sucre. O sea, con masacres y nación de la media luna, en la cual queda milagrosamente en pie el gobernador Costas, que debe sobre eso una explicación, que la historia se la está dando y que en algún momento la tendrá que dar. Evo Morales impone una constitución redactada en un comité. Llama a la constitución del Estado plurinacional y la impone por un fraude electoral masivo de un referéndum en el que gana por una nariz, por ciento falsificado. Entonces, ese es el instrumento jurídico de la dictadura. No puede estar vigente porque tiene como base crimen, falsificación, falsedad material, falsedad ideológica. Bolivia tiene que volver a la república y tiene que poner vigente de acuerdo. la constitución. Pero no respondió a mi pregunta, mi querido Carlos. ¿Debe ser ahora eso o después? El cambio que usted dice. Este tema, la repartición, me interesa mucho. Ahora. Antes mejor. Claro. Porque usted cree que hay después si la dictadura sobrevive. Sí, exacto. Usted cree que si ahora no se invalida al MAS, cosa por la que yo vengo peleando desde noviembre del año pasado. He escrito, he declarado, me han valido acusaciones, inclusive amenazas contra mi persona que son públicas, reclamando que se invalide al MAS porque es jurídicamente el instrumento del crimen que ha producido la caída del dictador. Además del fraude, ¿no? Lo han hecho. La otra cosa, el Congreso está abierto. El Congreso en el que Evo Morales tiene 2/3, la Asamblea de la Dictadura. ¿Usted cree que hay un gobierno que se puede mantener en pie con eso? Entonces, para mantenerse en pie, inventan la famosa palabra pacificación. Y ahí es donde la gente, el boliviano que es inteligente, el boliviano que es persona que conoce lo que pasa y que no le puedes meter los dedos a la boca, se da cuenta que hay acuerdos entre el sistema dictatorial y el gobierno interino. Tienen que haber acuerdos, porque si no hay acuerdos, ese gobierno interino no se sostiene, porque ha dejado que funcione una asamblea con 2/3 de la dictadura. De nuevo el concepto, cayó el dictador, pero no la dictadura. O sea, hay que hacer caer la dictadura como un complemento inmediato de la salida del dictador. Veo, de acuerdo. Imagínense ustedes, le voy a usar este ejemplo, que es un ejemplo histórico, que en la Alemania nazi, después de que los aliados recuperan Alemania y ocupan Berlín y el dictador se suicida, sale el dictador, hubieran mantenido operativo el sistema constitucional del Tercer Reich y hubieran mantenido vigente el partido nazi. El partido nazi hubiera ganado elecciones los siguientes 20 años, porque tenían todo para hacerlo, era su sistema. Ya no pueden en Bolivia querer hablar de democracia y mantener la constitución falsificada del Estado plurinacional que liquida la República de Bolivia y mantener al MAS operando. O sea, eso es una gran simulación que hay que denunciarla y que el pueblo boliviano se está dando cuenta. Mi parte la vengo denunciando desde hace mucho tiempo. Estoy tratando de que mis escritos y mis reflexiones lleguen al pueblo boliviano a través de la prensa boliviana. Ya se han abierto algunos espacios, pero la respuesta es que la dictadura sigue tratando de satanizar mi nombre porque los vengo acusando de montar la dictadura desde hace más de 14 años. Los vengo acusando de romper el orden constitucional, de montar un narcoestado desde hace más de 17 años y pues ahí tenemos una confrontación que se va a definir más pronto que tarde con la evidencia de que el narcoestado tiene que desaparecer de Bolivia y de que Bolivia tiene que recuperar la democracia.
Así es. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, mi querido Carlos. Yo le agradezco muchísimo por esta charla. Muy buena la conversación. Más adelante vamos a hablar sobre temas más específicos. Yo quiero comprometerlo para que podamos tener contacto permanentemente, por lo menos una vez a la semana, y podamos ahí intercambiar criterios sobre la realidad del país, principalmente lo que nos interesa, lo que pasa en Bolivia. Muchas gracias, querido Carlos. Un saludo muy afectuoso desde aquí hasta Estados Unidos. Es mi deseo de que todos estén bien, al pueblo boliviano hay que cuidarse, hay que mantener los parámetros de cuidado frente a esta pandemia, sin exageraciones, mirando información adecuada y tratando de llevar adelante un equilibrio Así entre es. lo que es la necesidad no contagiarse con la necesidad de trabajar y de retornar al país a que la gente tenga su actividad, continúe la cosecha, porque esta es época de cosecha, y evitemos que por tratar de salvarnos del coronavirus la gente empiece a tener problemas de hambre y de subsistencia. Un gran abrazo y gracias. Ok, un abrazo, que esté bien.